Ya. Juan Pablo, cuando quiera, parte nomás. Ya. Entonces, buenas tardes a todos. Sí, hoy día la primera presentación de este grupo de lectura la voy a hacer yo y voy a hablar de de un poco de motivación eh, para estudiar optimización en variedades remanentes. Para eso voy a recordar brevemente el problema o el tipo de problema en el que estamos interesados en estudiar y presentar tres ejemplos concretos o sea, de problemas que se pueden reducir a optimización en variedades remuneradas. Ok, entonces como esto igual es un grupo de lectura y queremos aprender todos juntos, cualquier duda o cualquier acotación que quieran hacer, pueden abrir el micrófono y hacerlo simplemente. Ok, entonces, partamos por el principio. Queremos resolver un problema de minimización o de maximización de una cierta función f sobre un conjunto S no vacío, al que vamos a llamar espacio de búsqueda. Y bueno, ese va a ser nuestro problema que vamos a llamar P aquí. Y bueno, lo vamos a llamar P solamente para a veces hacer referencia a él. Nada más que eso. Ok, queremos resolver ese tipo de problemas. Eh, una de las dificultades que hay en este tipo de problemas, como ya muchos sabrán, es que es muchas veces imposible de resolver analíticamente. Así que tenemos que recurrir a algoritmos que nos entregan resultados aproximados a ellos, a las soluciones. Y bueno, esos algoritmos muchas veces vamos a requerir que nos entreguen garantías de qué tan próxima nuestra solución es a la real. No nos basta mera convergencia, sino que una garantía de qué tan rápido se está acercando, porque bueno, mera convergencia es simplemente una promesa de que eventualmente vamos a acercar. Lo que no sirve mucho para una aplicación. Ok, entonces estamos interesados en algoritmos para resolver este problema, porque bueno, en general no podemos hacerlo analíticamente. Muchas veces los algoritmos también van a explotar la estructura del espacio de búsqueda y la estructura de la función. Podemos explotar, no sé, podemos pedir que el espacio de búsqueda sea un convexo, que sea un compacto, por ejemplo. Podemos pedir que la función sea, no sé, C1, que sea convexa, que sea Lipschitz, por ejemplo, que el gradiente sea Lipschitz. Bueno, podemos pedir distintos tipos de estructuras. Y dependiendo de la estructura que tenga, podemos elegir distintos algoritmos para resolver el problema. Ok, entonces, vamos a estar interesados en resolver este problema que les había mencionado. Queremos usar algoritmos y, bueno, queremos también diseñar algoritmos que resuelvan este problema. Y la estructura que vamos a estar interesados en explotar en este caso va a ser la suavidad del conjunto, del espacio de búsqueda en el que nos estamos situando. Entonces, queremos de alguna manera diseñar algoritmos que resuelvan este problema cuando el espacio de búsqueda es suave. En una discusión de alto nivel solamente, porque en las sesiones posteriores vamos a hablar más sobre de qué significa que las cosas sean suaves y cosas de ese estilo. Vamos a entender que el espacio de búsqueda es suave si es que no tiene puntas, o sea que si lo palpamos no nos vamos a pinchar, y que no tenga una barrera, no vamos a chocar con una barrera si es que caminamos por el espacio de búsqueda. O sea, para la gente que quizás ya ha estudiado antes variedades, vamos a estar interesados en variedades sin borde. Okay. Bueno, ya. Entonces vamos a estar interesados en explotar la suavidad de estos espacios de búsqueda. Y bueno, estos espacios de búsqueda que van a ser suaves van a ser nuestras variedades, que vamos a definir en sesiones posteriores, como había dicho. Ejemplos de variedades son, bueno, la esfera, el toro, los paraboloides, los hiperboloides. Y en todos estos, como pueden ver igual en las imágenes, se cumple esta noción intuitiva de qué significa ser suave. O sea, claramente estas imágenes que aparecen aquí no tienen puntas, tampoco tienen un borde. Siempre, por ejemplo, en la misma esfera, si es que caminamos alrededor de la esfera, vamos a darnos una vuelta, nunca vamos a chocar con una barrera que nos detenga. Ok, ya, entonces, como les decía nuevamente, perdón por ser reiterativo, estamos interesados en diseñar algoritmos que funcionen en estos conjuntos que son suaves.
una manera quizás sencilla de hacer esto, y quizás un poco ingenua, pues puede ser, es la de generalizar métodos de optimización que ya conocemos en espacios lineales, ¿sí? Como por ejemplo el descenso de gradiente o el método de Newton. Podríamos intentar generalizar estos métodos. Pero para generalizar estos métodos necesitamos, bueno, para el caso del descenso de gradiente necesitamos una noción de gradiente, obviamente, y para el caso del método de Newton necesitamos una noción de Hessiano. Sí. Entonces quiero comentar brevemente sobre esto, sobre esta noción de gradiente al menos, porque aquí es donde aparece el aspecto riemanniano de todo este estudio. Por ejemplo, apareció José. Sí. Aquí aparece cuando queremos introducir noción de gradiente y noción de Hessiano, va a aparecer el aspecto riemanniano de todo este asunto. ¿Por qué? Bueno, cuando tenemos una función en un espacio lineal, aquí vamos a entender espacio lineal como un espacio vectorial de dimensión finita, simplemente. Generalmente va a ser simplemente RD o RDN por M. Cuando estamos en un espacio lineal y tenemos una función real valuada en este espacio lineal, que sea suave, por ejemplo, podemos definir la derivada de esta función. La derivada de esta función va a ser una función nuevamente, y la podemos definir a través de este límite que aparece aquí. Si se fijan, no tenemos que apelar a ninguna noción de distancia ni de producto interno para hacer esta definición. Bueno, sabemos ya por cursos anteriores que esta derivada no es una función cualquiera, sino que es una transformación lineal. Y de hecho es un funcional lineal porque la función f es real valuada. Ok, podemos tener una noción de derivada sin problema cuando no tenemos producto interno ni norma. Pero si queremos hacer algo como método de gradiente, necesitamos un gradiente. Y un gradiente es distinto a una derivada. La derivada es, en este caso, un funcional lineal, una función. Un gradiente es un vector. Entonces, para poder introducir la noción de gradiente, vamos a necesitar un producto interno. ¿Por qué? Porque, bueno, por el teorema de representación de Riesz, un funcional lineal puede ser representado a través de un vector. En este caso, el vector que va a representar al funcional lineal df de x va a ser el gradiente de f en x. Y bueno, el gradiente con la derivada van a estar relacionados a través de esta expresión de aquí abajo. Y bueno, esto se tiene que cumplir para todo x en el espacio lineal y todo u en el espacio lineal. Eso tengo que modificar eso en usted. Entonces, el aspecto riemanniano de todo esto va a aparecer cuando queramos introducir esta noción por ejemplo, de gradiente. Vamos a necesitar un producto interno en algún momento. Y bueno, el producto interno va a aparecer en el espacio tangente de las variedades, pero nuevamente eso ojalá verlo en sesiones posteriores. Ok. Por último, lo último en esta motivación, en esta breve introducción, es que, bueno, el autor, Baumol, hace una pequeña observación en todo esto, y es que cuando S, nuestro espacio de búsqueda, es todo un espacio lineal, vamos a llamar al problema P de minimización o maximización un problema irrestricto, porque, bueno, los X en los que podemos evaluar la función pueden ser cualquier cosa, no están restringidos a nada. Si es que ese, el espacio de búsqueda, fuera otra cosa, fuera, por ejemplo, una esfera que está incrustada en Rn, entonces el espacio de búsqueda sí está restringido, o sea, hay una fuerza coercitiva que nos restringe nuestros X donde podemos evaluar la función a estar en la esfera. Sin embargo, cuando pensamos la variedad como independiente del espacio donde está incrustado, lo que usualmente uno quiere hacer, podemos pensar que el problema P de minimización o maximización va a ser un problema irrestricto. Sí. Esta observación, o sea, creo que se entiende que claramente si lo pensamos de manera independiente va a ser un problema irrestricto. Sí, no logro comprenderla y espero que en el transcurso del
del grupo de lectura podamos comprenderlo. Y si alguien quiere acotar algo aquí, también puede hacerlo. Porque yo entiendo que hay como una comparación entre hacer optimización, por ejemplo, en el espacio lineal y después proyectar, por ejemplo, versus una optimización directamente en la variedad, con herramientas de la variedad, o sea, herramientas riemannianas en la variedad. Yo lo entiendo más o menos en ese lado. ¿Sí? No sé si entendí el mensaje del libro, es como que él quiere ver cuando, o sea, por ejemplo, en este caso en la esfera, quiere verlo como un problema restringido o como un problema irrestricto. Irrestricto. O sea, cuando quiere pensarlo como en el tercer punto, como un problema irrestricto. O sea, no vamos a pensar como que estos problemas están inmersos en un espacio lineal, sino que la variedad es el conjunto en sí mismo. Hay un pequeño juego ahí. Al momento de construir las cosas y poder, por ejemplo, calcular los gradientes, muchas veces las funciones en las que vamos a estar interesados van a estar definidas en todo un espacio ambiente. Entonces, al definir la función después de la variedad es simplemente una restricción, y calcularle el gradiente a esa cosa, a esa restricción, se puede hacer mediante, por ejemplo, una proyección ortogonal. Entonces, podemos usar la función definida en todo el espacio ambiente para poder construir o poder calcular el gradiente en el sentido riemanniano. Entonces, en ese caso nos va a convenir pensar la variedad como incrustada en el espacio ambiente. Pero también hace esta otra observación de que si pensamos la variedad como independiente del espacio, solamente existe la variedad, el problema va a ser irrestricto. Entonces, sí, está como esta suerte de dualidad, estos dos aspectos del problema. Y me gustaría que podamos entender el transcurso de las sesiones cuáles son las ventajas de pensarlo como un problema irrestricto. Ok, ¿hay algún otro comentario antes de seguir? Quizá yo, o sea, solo como para darse una idea, no sé, darme una idea, como que se me estaba ocurriendo un poco como lo que pasa cuando tenéis restricciones como de positividad y tú penalizáis con logaritmos, por ejemplo, o cosas así, que son los algoritmos punto interior, como que de alguna manera ya son irrestrictos, digamos, porque esta función que uno le mete está definida solo en los positivos. Entonces, no sé si nos podía hacer quizá una especie de spoiler de... Yo todavía no lo sé, de hecho. Ya. No. O sea, porque igual hay unos algoritmos que me gustaría saber. En mi caso, me gustaría como saber más acerca del algoritmo de Oya, que se parece un poco a descenso de gradiente en la esfera. Ya. Pero, bueno, está ahí con unas variantes. Okay. Sí. Pero quizás, yo no sé la respuesta a la pregunta de Luis, pero especulando, en el fondo, cuando tú tomas el logaritmo, lo que estás construyendo como conjunto factible es un abierto, ¿cierto? Y me parece que los abiertos son variedades, digamos, riemannianas. Claro. La pregunta en el fondo es como qué va a pasar con la curvatura. Y eso es lo que no sé. No sé si alguien sabe. ¿No? Igual yo leí un poco como del comienzo del libro y dicen que no quieren tratar el tema de curvatura en el libro. ¿Cómo? Leí un poco la introducción del libro y dice como que no quieren tratar el tema de curvatura de variedades. Ya, ok. No. Bueno, va a quedar pendiente entonces. ¿Algún otro comentario o seguimos? Ya, sigamos. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer ejemplo, nuestro primer problema, que se puede reducir a una variedad, que es, bueno, nos sitúa en la variedad quizás más sencilla después de los abiertos, que es la esfera. Entonces, en este problema queremos calcular los valores, o sea, el par propio extremo de una cierta matriz simétrica. Entonces, vamos a comenzar con una matriz simétrica A de n por n. Por teorema espectral, aquí hay un typo, aquí debería decir n en vez de d. Por teorema espectral, hay n valores propios para esta matriz A, y están asociados a n vectores propios que son ortonormales. Y bueno, y
la asociación que hay es la obvia. Lambda 1 va a estar asociado a B1, lambda 2 a B2. Ok, entonces estamos interesados, como les mencionaba, calcular el menor par propio o el mayor par propio. Y bueno, este problema se puede situar en un problema de minimización o maximización usando esta función de acá, conocida como el cociente de Rayleigh. Bueno, y esta función está definida en un Rn pinchado, y no es otra cosa que una cuadrática en el denominador dividida por la norma del vector x. Y bueno, esta función alcanza sus extremos en B1 y Bn respectivamente. Y de hecho, en toda la recta dada por B1 va a alcanzar su valor mínimo, por ejemplo, va a alcanzar lambda 1. En toda la recta generada por Bn va a alcanzar lambda n, su valor máximo. Porque esta función es invariante bajo dilataciones. Y eso es más o menos directo. Si es que multiplicamos por alfa este x, va a salir un alfa aquí, un alfa acá, va a salir alfa cuadrado, y aquí abajo también va a salir un alfa cuadrado, se cancela. Entonces, para este mismo problema que está definido en Rn pinchado, va a haber información redundante, así que podríamos simplemente restringirnos a los vectores de un cierto tamaño. Podríamos decir, bueno, restringámonos a los vectores de tamaño 1 y nos queda algo de este estilo de acá. Nos queda que el problema de encontrar el menor par propio o el mayor par propio se reduce a un problema de minimización en la esfera o un problema de maximización en la esfera. Sí, entonces el primer ejemplo, que no viene directamente motivado por una aplicación, es bastante sencillo, pero creo que es importante. Es importante, o sea, uno a veces quiere saber cuál es el mayor par propio y el menor par propio. ¿Algún comentario que quieran hacer con este primer ejemplo? Yo tengo una pregunta sobre la figura. La Sí. sinusoide, no, ¿cuál Sí. es su rol aquí? Sí, tenía que ver, sí, quizá, no sé si tuve que haberlo puesto, ahora que lo pienso. Sí, lo pensaba hacer comentando un pequeño aspecto, de que, como mencionaba antes, cuando estamos en un espacio, o sea, muchas veces cuando estamos definiendo funciones en variedades, la función que estamos definiendo también existe en el espacio ambiente, ¿cierto? Entonces, la función del espacio ambiente podría ser suave. Por ejemplo, en este caso, el cociente de Rayleigh, aquí cuando estamos en la esfera, simplemente va a ser una cuadrática. Entonces, podemos pensar el cociente de Rayleigh en la esfera simplemente como la restricción de una cuadrática en la esfera. Cuando estamos en el espacio ambiente, o sea, la cuadrática va a ser suave, y cuando la restringimos a la esfera también va a ser suave. Esa propiedad se hereda. Pero hay otras estructuras, por ejemplo, si es que esta cuadrática fuera, si la matriz que define la cuadrática fuera semidefinida positiva, podría ocurrir que, o sea, va a ocurrir que la función en el espacio ambiente va a ser convexa. Sin embargo, la estructura de convexidad, cuando restringimos la esfera, no se preserva. O sea, en las variedades hay una noción de convexidad geodésica, y esa noción de convexidad geodésica no se preserva cuando uno restringe funciones convexas al área, necesariamente. Entonces, este ejemplo de la sinusoide va a ser una cuadrática restringida a la geodésica de una esfera. Entonces, sí, ahí claramente se ve que la convexidad no se preserva. Entonces, Claro. sí. Gracias. Sí, quizás eso está un poco de más en esta parte, pero sí. Ok, veamos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, vamos a tener una nube de datos distribuidos de manera anisotrópica. De hecho, van a ser datos centrados y van a estar codificados por puntos en RD. Entonces van a ser n datos con d coordenadas distribuidos en RD de manera anisotrópica. Ok, queremos encontrar el subespacio, una vez fijada la dimensión de este subespacio, que mejor se ajuste a esta nube de datos. Entonces, este es el problema del análisis de componentes principales. Queremos encontrar este subespacio.
Porque muchas veces los datos, a pesar de estar en un espacio ambiente quizás de dimensión bien grande, puede ocurrir que en realidad se sitúan en un espacio de dimensión bastante más chica, realmente están distribuidos en un espacio de dimensión más chica, y queremos encontrar ese subespacio. Ok, entonces para comenzar este problema, vamos a plantearlo en su versión más sencilla, que es encontrar la recta que mejor se ajusta a los datos. O sea, cuando queremos encontrar el subespacio de dimensión 1 que mejor se ajusta a los datos. Para eso vamos a querer encontrar una cierta dirección a la que le fijamos una norma, porque bueno, solamente nos importa dónde apunta, y queremos que esta dirección preserve la mayor cantidad de varianza de los datos cuando proyectamos en esta dirección. Ok. Les recuerdo brevemente sobre el operador de proyección. Cuando tenemos dos vectores, B1 y B2, podemos proyectar B1 en B2, obteniendo este vector rosado de acá. Y este vector rosado de acá se va a escribir como B2 traspuesta en B1, con la dirección de B2, y todo esto normalizado dividido por la norma de B2 al cuadrado. Esta proyección también se puede escribir usando esta matriz de acá a la izquierda, que viene dada por un producto externo de B2 consigo mismo. Y una última observación. Si es que B2 fuera un vector unitario, entonces podemos omitir el denominador, obviamente, porque sería 1. Entonces, cuando el vector B2 es unitario, la matriz de proyección simplemente va a ser el vector B2 haciendo producto externo con B2, y después eso aplicarlo a B. Eso va a ser la proyección. Y esto se lo recuerdo porque, nuevamente, queremos maximizar la varianza de los datos cuando proyectamos en esta dirección. O sea, el problema formalizado va a ser algo de este estilo: maximizar dentro de las direcciones la varianza de todos los datos. Entonces vamos a sumar sobre todos los datos. Y acá este U traspuesta es este vector de proyección que acabo de mencionar. Ok, si es que usamos notación matricial, podemos reescribir este problema de esta forma de acá. En este caso, esta matriz X que aparece aquí va a ser simplemente una matriz X cuyas columnas son todos los datos. Son X1, X2 hasta Xn. Esta norma que aparece acá es la norma de Frobenius, que para quien no ha visto la norma de Frobenius, la norma de Frobenius es simplemente una norma 2 para matrices. Es simplemente las entradas, o sea, la raíz cuadrada de la suma de la entrada cuadrada. Ok, podemos hacer eso. Y bueno, como la norma de Frobenius viene dada por un producto interno, podemos escribirlo así. Y usando propiedades de este producto interno, podemos reescribir esta expresión de aquí arriba como esta cuadrática de acá abajo. Entonces, el problema de encontrar la dirección la dirección con la dirección que genera la recta que mejor se ajusta a los datos va a ser equivalente a maximizar esta cuadrática. Y de hecho, este problema de acá es el problema de encontrar el mayor par propio de la matriz X transporte. Así que, bueno, se reduce al problema anterior. Otra observación. Estamos maximizando la varianza, la varianza al proyectar. O sea, estamos maximizando el tamaño de esta flecha rosada acá, por lo que estamos minimizando esta línea punteada de acá. Así que otro aspecto de este problema es que estamos minimizando la distancia de los datos al subespacio generado por esta dirección U. Esa es otra forma de pensar. Ok. ¿Algún comentario para esto? Todavía sigue este mismo ejemplo, pero quizás como para alguna consulta. Tengo una solo porque se parece harto a Least Squares, pero no sé si hay un link o no. ¿A qué cosa?
least squares, o sea, cuando tienes mínimos cuadrados. diferencia de los mínimos cuadrados. Sí. Sí, me parece que es de hecho eso. Lo Es como no lo he visto, sí, pero bueno. No, pues, pero ¿no? es al revés, justamente. O sea, es la otra versión, ¿no? No, no, la slide que tienes, mira, el Bueno, XX transpuesto es una ahí. matriz que es semidefinida positiva, ¿cierto? Y estamos maximizándola. O sea, es una función convexa, estamos maximizándola sobre la esfera. Como que a priori no tendría que ser algo fácil, ¿verdad? Un problema de maximización convexa sobre un conjunto que no es ni convexo. Entonces es una cosa rara. ¿Sí? Mm, Es como el milagro de que esto coincide con un problema de valores propios. tienes razón. Estoy tan acostumbrado a ver el min que el max hay como... Sí, pues. Pero bueno, eso tiene que ver con la slide anterior de Juan Pablo, de que básicamente en la esfera, por ejemplo, no hay funciones que son convexas sobre el manifold que sean interesantes. Sí, de hecho, sí, que eso es como el spoiler de Día del Futuro. En la esfera, las únicas funciones que son convexas van a ser los constantes. Así que sí, estamos como o geodésicamente convexos. Así que un problema ahí. Vale, gracias. Ya, entonces tenemos este problema. Entonces encontrar esta recta de mejor ajuste va a ser equivalente a este problema de encontrar el mayor par propio. Ya, entonces generalicemos un poquito más esto y pensemos ahora en encontrar el plano de mejor ajuste. Bueno, para buscar el plano de mejor ajuste, nos vamos a fijar exactamente en esta expresión de acá, que sale u transpuesta x, pero esta vez no vamos a usar solamente un vector, sino que vamos a usar dos vectores. Entonces, para buscar el plano de mejor ajuste, vamos a usar dos vectores, u1 y u2, nuevamente haciendo producto externo, y vamos a pedir que u1 sea ortogonal con u2. Ok. Entonces, esta expresión que aparece acá para buscar el plano de mejor ajuste, al final se va a reducir en un problema de maximización, pero ahora de dos cuadráticas, donde estas variables que aparecen sobre la esfera, U1 y U2, van a ser ortogonales. Ahora, una pequeña observación. Esto solamente va a recuperar el plano que mejor se ajusta, pero no nos va a decir cuál de estas direcciones es como o sea, donde mayor donde al proyectar más se preserva la varianza y cuál es la que menos se preserva la varianza de estas dos, sino que solamente nos va a decir cuál es el plano donde al proyectar se tiene más varianza. Entonces, quizás uno quisiera recuperarla como en orden descendiente, cuáles son las direcciones donde se va preservando más varianza. Entonces, si uno quiere hacer eso, puede usar este mismo setting de acá y agregarle pesos al problema. Agregarle pesos alfa 1 y alfa 2, alfa 1 mayor que alfa 2, mayor que 0, donde, bueno, le vamos a poner alfa 1 a la primera expresión si queremos que U1 sea la dirección donde se preserva más varianza, y alfa 2 a la expresión donde queremos que se preserve menor varianza. Ok. Para generalizar al caso de dimensión K, bueno, como se puede intuir en la expresión de acá arriba, quizás solamente nos basta agregar cuadráticas, donde con la restricción de que las variables estén en la esfera y además sean ortogonales, la una con la otra. Así que en vez de hacer eso directamente, vamos a tomarnos una matriz U de D por K, con la condición de que U transpuesta sea, U transpuesta por U sea la identidad en RK. En R de K por K. Y la idea de todo esto es que esta matriz U se compone de cada una de estas U1 hasta UK que aparecen antes. O sea, para K igual 2 íbamos a tener U1 y U2. Entonces acá U va a ser U1, U2, U3, U4, hasta UK. Ok. Y bueno, vamos a tener este conjunto de acá. Este conjunto en R de por K. Este conjunto que aparece acá va a ser una variedad incrustada en R de D por K. Y esta variedad se llama la variedad de Stiefel.
Sí, de hecho, quizás una observación. Los tres ejemplos que voy a presentar van a ser ejemplos de variedades incrustadas, porque el libro hace harto énfasis en las variedades incrustadas. De hecho, va a ser lo primero que vamos a ver la próxima semana. Ok, entonces, usando este conjunto, podemos reescribir el problema de antes para el caso de dimensión k, como esto de aquí. El máximo de x respuesta por u, u, d. Todo esto en el producto interno de las matrices. Donde D en este caso va a ser la matriz diagonal de los pesos. Entonces, en este problema tal como está planteado, está pensado para recuperar las direcciones en orden descendente, que preservan la varianza. Si por otro lado, ¿sí? Pero si no hay multiplicidad, igual va a haber redundancia, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Si no hay multiplicidad de los valores propios, o sea, si hay multiplicidad, quiero decir, no Sí, importa si uno pone pesos, porque igual va a quedar en el fondo ambiguo, por ejemplo, dentro de un plano, qué par de vectores escoger, ¿no? Ah, claro. Sí, me parece que... O sea, sí, trata de promoverlo, pero no necesariamente lo logra. Trata de promover un orden, pero todavía hay un grado de libertad. Okay. Sí, Gracias. Oye, yo tenía una duda de, como que no, solo importa el orden de los alfas para poder dar el orden. O sea, si yo voy y modifico, bueno, me imagino que si lo multiplico por una constante es lo mismo, pero si lo muevo de otra manera, igual se preserva que la solución como va que si cambio dice como si cambia el No, pero por orden ejemplo, no, de... agarráis, no sé, pues, un medio, un tercio, un quinto, y después agarráis, no sé, pues, un tercio, un sexto y un, no sé, pero no necesariamente que uno sea múltiplo del otro. Entonces, o sea, mi pregunta más que nada por cuánto cambian las soluciones si yo cambio los alfas, o si siempre solo basta que haya un orden de los alfas para poder asegurar de que lo que va a obtener van a ser decrecientes en ese orden. Eso. Ya sí entiendo. No lo sé, pero sí, creo que debería bastar con que haya un orden para efectivamente promover que haya un orden. O sea, claramente si acá... ¿dónde? En ese 2, claro. Ahí. O sea, claramente si es que el alfa 1 es mayor que el alfa 2, entonces, claro, estamos promoviendo que el U1 sea la dirección que preserve más que el U2. Claro. ¿Cuánto afecta? No lo sé. No lo sé. Quizás haya, como si es que son demasiado cercanos, quizás no se logre como capturar la recomposición, pero sí. Pero eso sería un problema numérico nomás. O sea, para efectos del óptimo exacto del problema, basta la desigualdad estricta nomás. Sí, y hay una noción de eso porque, por ejemplo, ya es lo mismo, agarra ahí alfa 2 un medio, alfa 1 ya un poquito más grande, le sumáis un epsilon más, y se mantiene el mismo orden. Sí, creo que sí. O sea, yo creo que en el fondo esto se deriva de las condiciones de optimalidad del problema. Ya. Pero no lo he hecho, pero Ya. me suena como que sí. Sí, ya, ok. Gracias. Ok, entonces este problema de encontrar este subespacio de dimensión K que se ajusta a los datos se puede escribir de esta manera de acá, como había dicho. Y aquí ya aparece una maximización sobre una variedad que es distinta a la que ya habíamos mencionado, ya una variedad sobre matrices. Perdón, me acordé de la respuesta a la pregunta de Luis. Cuando tú escribes la función objetivo esta, por ejemplo, en la base de vectores propios de X, ¿cierto? Porque es diagonalizable, te va a quedar una suma en el fondo de vectores producto punto de la base de X con la base de los U. Y unos coeficientes que son estos coeficientes diagonales decrecientes. Y básicamente eso se reduce a una pregunta en el fondo de qué tipo de orden debería estar utilizando para los U con respecto con los X, ¿cierto? Claro. Y hay un teorema bonito ahí, creo que es de von Neumann, que te dice que la forma de maximizar eso es precisamente ocupar el orden espectral, digamos, decreciente en X y decreciente en U. En el fondo, como que tú alineas los valores propios. Von Neumann probó eso y no me acuerdo, podría mandar la referencia después, pero está en el libro de Borwein and Lewis.
de análisis complexo. Hay algo ahí como medio lineal, medio simplex, ¿no? Como en formato Sí, o sea, de hecho es una consecuencia del teorema este de Birkhoff del... no me puedo acordar, pero... Ahí lo difícil es que tienen que ser, es como información a priori, ¿no? O sea, no se sabe al final. La gente tiene que dar los alfa fijos y después optimiza. Entonces, como que, o sea, como saber cómo elegir los alfa está bien difícil. O sea, claro, O sea, en la práctica... quizás tienes estas restricciones crecientes, pero darle los valores, o sea, saber cómo es la mejor forma de seleccionarlo es muy difícil. No, eso estoy de acuerdo, pero la pregunta aquí es como conceptual nomás. O sea, si basta con que los alfas sean estrictamente decrecientes para que tú puedas reconstruir el orden de los vectores propios decrecientes. Sí. Y lo que yo digo es que siempre eso es cierto, digamos. Al menos, por ejemplo, si los X tienen espectro que es estrictamente decreciente, lo que va a pasar es que en el óptimo se tienen que básicamente alinear los subespacios propios en el mismo orden. Y eso es como un resultado de álgebra lineal, ¿no? Sí, tiene un sabor lineal eso, pero... Sí, después les puedo compartir la referencia de eso, está en un libro. No. Gracias. Sí. Ya, entonces sí, estábamos con este problema. Ya, si por otra parte no nos interesa intentar recuperar este orden, podemos simplemente omitir esta matriz D que aparece aquí, ¿sí? Entonces el problema nos queda de esta forma de acá. Ok. Ahora, una observación que se puede hacer es que esta función objetivo que aparece aquí, f, que vamos a llamar f, es invariante bajo la acción de rotaciones, o sea, la acción de rotaciones por la derecha. O sea, que f de u por q va a ser igual a f de u. Ok. Además, esta acción de rotaciones por la derecha va a definir una relación de equivalencia en el espacio, os digo, en la variedad de estilos. Y no solamente eso, esta relación de equivalencia va a ser equivalente, valga la redundancia, a que el espacio generado por las columnas de la matriz U sea igual al espacio generado por las columnas de la matriz V. Así que, bueno, podemos cocientar esta variedad de Stiefel, porque tenemos una relación de equivalencia. Podemos cocientar esta variedad y vamos a obtener una nueva variedad, que va a ser el Grassmanniano. Bueno, el Grassmanniano, como está esta relación anterior de equivalencia entre el espacio generado por las columnas de U con el espacio generado por las columnas de V, vamos a tener una relación 1 a 1 entre los espacios de dimensión K y los elementos del Grassmanniano. Entonces podemos pensar el Grassmanniano como los subespacios de dimensión K en RD, lo que es bastante curioso, de hecho. Y bueno, entonces si no nos interesa el recuperar el orden de las direcciones, podemos reescribir este problema entonces como de maximización sobre las clases de equivalencia del Grassmanniano, como aparece acá. Y sí, aquí puse una imagen de unas hojas porque, bueno, cocientar no es otra cosa que ponerle el mismo nombre a objetos distintos. Como acá que tenemos 3 hojas distintas, le decimos 2 hojas. Hay una pregunta con respecto a la definición de la relación de equivalencia. Sí. Independiente del Q, que tú te tomaste un Q que era una rotación. Sí, ¿independiente en qué sentido? O sea, porque después veo que es equivalente a que algo que depende solo de las columnas. Entonces, como que no dependería de la matriz de rotación que tú elijas para poder definir la razón de equivalencia. No, o sea, debería existir alguna. Debería existir alguna para que... Sí. Entonces la relación de equivalencia U está relacionado con B, si solo sí existe un Q. Sí, ya. Sí, debería estar eso también, esa información adicional en este. A ver, sí. Gracias. Sí. Entonces, con eso tenemos este espacio, un nuevo espacio que es el Grassmanniano, que de hecho no es una variedad incrustada. Y bueno,
hay un capítulo casi al final del libro que habla un poco más de variedades que vienen de cocientes. Y de hecho, este problema se relaciona harto, o sea, claramente hay cierta simetría en las cosas, así que quería quizás preguntarle al profesor José Bercha, si está por ahí, si es que él ha trabajado usando, o sea, en problemas de este estilo, quizás. No lo sé. Aquí estoy. No exactamente, digo. No exactamente. No, Ya. Y las mañanas no, tampoco, no. no, Nada así. no, yo no. ¿No? No. Ya. De hecho, me interesa aprender un poco de estas cosas justamente por esos temas, por eso estoy acá. Ya. Muchas gracias. Ok, entonces, tenemos ya. Sí, aquí finaliza este segundo problema, donde nos aparecen dos variedades nuevas, que es la variedad de Stiefel y el Grassmanniana. Pasemos a un tercer problema, que es el de completación de matrices de bajo rango. ¿Cuál es el problema acá? Vamos a tener una matriz de M por N, pero de esta matriz no conocemos todas las entradas, sino que conocemos solamente unas pocas entradas de ella. Y lo que queremos hacer es estimar cuál es el valor del resto de estas entradas de la matriz. Entonces va a ser algo de este estilo. Vamos a tener, entradas aquí que conocemos, 4, 5, 5, 5, 4, 4, y bueno, vamos a tener varias otras entradas que no conocemos, están con signo de interrogación. Quisiéramos saber cuáles son esas entradas, qué valor toman. Sí. Una aplicación de este problema es que, está en el sistema de recomendación de películas, por eso esta imagen, la que se interpreta de la siguiente manera. Tenemos una base de datos donde tenemos muchas películas, por ejemplo, un sistema de streaming que tiene muchas películas a disposición de sus usuarios, como Netflix, por ejemplo. Los distintos usuarios van a ir viendo algunas de estas películas, probablemente no van a estar ni cerca de verlas todas, y van a ir calificando qué tan buena o qué tan mala le parece la película. Obviamente, varias de estas películas van a quedar sin una calificación, porque una persona no puede ver todo, y la idea es estimar qué calificación le hubiese puesto el usuario a las películas que no han visto, para que si la calificación es alta, así recomendársela para que la vea, porque le va a gustar, probablemente. Ok. Entonces queremos hacer eso, estimar las entradas faltantes. Bueno, esto claramente tiene un problema. Claramente no, podríamos darle cualquier solución a este problema, porque tal como está planteado, podríamos rellenar estas entradas que aparecen aquí de cualquier forma. Nada nos restringe a hacerlo de otra forma. Así que, para dar una solución no trivial, uno tiene que adoptar ciertas hipótesis, suponer algunas cosas. Entonces, lo que vamos a suponer es que para emitir juicio sobre la película, sobre cómo le parece, cómo le parece la película a un cierto usuario, va a ser que, la suposición que vamos a hacer es que solo unos pocos factores van a ser tomados en cuenta. Solo unos pocos factores van a ser tomados en cuenta por el usuario. Por ejemplo, puede considerar el género de la película, si es que es de acción, si es que es de terror, si es que es un romance quizá, el idioma en el que está la película, el idioma original, el director, el elenco de la película, etc. Pero van a ser pocos factores en comparación como al tamaño de películas que van a estar a disposición y el tamaño de usuarios. Y la formalización de esta hipótesis es que la matriz a la que le queremos estimar las entradas faltantes sea de bajo rango, sea de rango R con R, menor que esto, sea de bajo rango. Ok. El raciocinio para exigir que la matriz sea de bajo rango, o de rango R, da igual que R sea grande o chico en este caso, que sea de rango R, es que cuando la matriz es de rango R, van a existir matrices L de M por R, donde M aquí es la cantidad de usuarios, R va a ser de N por R, donde N es la cantidad de películas, y la matriz se puede descomponer como esta multiplicación de L por R traspuesta. Entonces, cada fila
de la matriz L va a corresponderse a una cierta string de números correspondientes al usuario, y cada fila de la matriz R va a ser un string de números correspondiente a una película. Por ejemplo, la iésima fila va a ser, bueno, R números correspondiente al iésimo usuario, la jésima fila va a ser R números correspondiente a la jésima película. Nuevamente R es lo mismo que el rango. Y al momento de poder emitir juicio al usuario, lo que va a ser hacer producto punto entre esta iésima fila de la matriz L, que le corresponde al usuario mismo, y esta jésima fila de la matriz R, que le corresponde a la película. Entonces, para emitir juicio, va a necesitar estos R números solamente. Estos son los R factores que corresponden o sea, que son determinantes al momento de determinar si la película le gusta o no. Ok, entonces, ¿cómo planteamos un problema de optimización para resolver este problema de estimar o sea, de completación de matrices? Lo que vamos a hacer va a ser tomar un conjunto omega de pares a los que les conocemos las entradas. O sea, omega va a ser, en este caso va a ser 1, 1, va a ser 4, 1, va a ser 2, 2, 3, 2, etc. Todas las coordenadas que les conocemos las entradas. Vamos a tomarnos omega ese conjunto donde conocemos las entradas y vamos a apuntar a resolver este problema de acá. Y acá hay un typo, el rango debería estar acá, en el mínimo. Entonces vamos a apuntar a resolver este problema, donde la variable va a ser una matriz X de m por n, donde el rango de X va a estar fijo. Y vamos a sumar sobre todos los pares en omega, en omega de entradas que ya conocemos, de xij menos mij al cuadrado. Entonces apuntamos minimizar esto. Ahora, puede ocurrir que una matriz de bajo rango, o sea, una matriz de rango R no tenga entradas que coincidan exactamente con la matriz MIJ, o sea, M. Así que este modelo acepta imprecisiones en las observaciones. Incluso la respuesta exacta puede no coincidir exactamente con la matriz a la que le queremos estimar todas las entradas, pero claramente estamos penalizando el que esta diferencia sea grande. Así que a pesar de que haya diferencias, debería ser más o menos pequeña. Así que este modelo de minimización acepta imprecisiones en las observaciones. Y bueno, el espacio de búsqueda acá va a ser nuevamente una variedad incrustada. El conjunto de todas las matrices de M por N que tienen un rango fijo, R. Y bueno, esto va a ser una variedad incrustada en el espacio de matrices de M por N. Sí, hay algunos problemas con esta variedad, porque esta variedad es abierta, así que sí, eso puede generar algunos problemas al optimizar esto. Según recuerdo, una manera como de evitar esto y como cerrar el conjunto es exigir que el signo igual sea menor o igual. Sí, pero creo que eso genera problemas a la exigencia de que la variedad no tenga una frontera. ¿Juan Pablo? Sí. Quizás no te acordáis exactamente los detalles ahí, lo cual es aceptable, pero justamente tenía preguntas por ahí, porque en el fondo yo pensaría que uno lo que quiere imponer es como una cota superior en el rango en vez de imponer igualdad. O sea, si el modelo es más simple, yo igual estoy viendo. Debería ser mejor. Claro, pero el problema en ese caso, o sea, bueno, no sé, mi pregunta es, ¿eso es una variedad incluso cuando tú unes, porque unir variedades no es una variedad necesariamente? Entonces, si uno une los rangos de matrices hasta R, ¿qué es lo que queda como...? O sea, y en este caso son crecientes, me imagino. No son crecientes. No sé, ¿es una variedad cuando uno pone menor o igual? Sí, estoy... No es claro. No es claro. Ya. Sí, tengo... Sí. Una pregunta. Sí. Cuando dices que la variedad es abierta en qué topología? O sea, el conjunto es abierto. Así, sí, como conjunto en el espacio ambiente. En ese sentido es abierto.
O sea, O sea, que las matrices de rango R son un conjunto abierto. ¿Esa es la afirmación? ¿O estoy no, confundido? no, Ok. no sé si dije eso, si es que dije eso, me equivoqué. Ah, ya. El conjunto de matrices de rango R no es cerrado, eso era lo que quería decir, Ok. en el espacio ambiente de matrices de M por N, bajo la Ok. topología usual. Sí, bajo la topología usual. Sí. Entonces, si dije que era abierto, no, me equivoqué, no es cerrado, esa es la cosa. Es, sí, disculpe. Sí, entonces, quizás para resumir, estamos interesados en resolver este problema de minimización sobre variedades y tenemos aquí algunos problemas bien concretos que al final se reducen a problemas de optimización en variedades, los que intentan motivar quizás el estudio de optimización en variedades riemannianas. Entonces, el objetivo final, supongo, del curso es poder estudiar los algoritmos que puedan funcionar en variedades riemannianas y, bueno, volver más adelante a un estudio más detallado de estas mismas variedades de estos ejemplos, de la variedad de Stiefel, del Grassmanniano, de la esfera, de quizás esta variedad de matrices de rango fijo, para poder tener resultados más concretos. Y eso, no sé cómo estoy de tiempo, pero quizás fui muy rápido. Pero gracias por su atención. Gracias, Juan Pablo. Súper, ¿no? Estamos bien de tiempo. Yo creo que la idea es que estas charlas duren 1 hora y si lo dejamos de 1 hora y media es por si es que es necesario más tiempo. Ya. Así que, Súper. bueno, voy a parar de grabar ahora. Estábamos cerca de la hora. Qué bueno. Ay, pucha, perdí el